Daniel, por Natalia, así que no. Hombre, ahí viene ahí. Nosotras en España queríamos de la persona, pero todo el mundo quería que seamos bonitas, pero Buenos días, nos ponemos de pie, empezamos con nuestra alabanza y libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y en contra del mal echó mi maldad, ganó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay
Ahora viene Manolo. Muy bien. Buenos días una vez más. Y hoy nuestra lectura es en Nehemías 13. Y dice así en la palabra del Señor. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual aguardaban antes la ofrenda, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaban mandados para dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen la cámara, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces, asimismo, que las porciones para los levitas no le habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían ido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asno con vino, y también de uva, de higo y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca de lo que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así en el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iban oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta que después del día de reposo. Y puse en las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, según la grandeza de tus misericordias. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asot, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asot, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y le arranqué los cabellos, y le hice jurar diciendo:
No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujer extranjera. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sabalat, horonita, que tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Amén. Pues vamos a orar. Señor y Padre, gracias una vez más por tu santa palabra. Esta historia que acabamos de leer, Señor, que cuentan también la misma condición del ser humano, Señor, las mismas actitudes que también hoy vemos, Señor. Personas que han escuchado de ti, Señor, y que menosprecian tus cosas, Señor, que menosprecian tu palabra, Señor, y Padre Santo, actúan según sus conveniencias y no según tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en estas cosas, Señor, y a estar siempre mirando en primer lugar a ti, Señor. Bendícenos, bendice esta tu iglesia aquí en Dos Hermanas en el Olivar, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. De la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia llena
tienes terrenales son, nunca definen mi valor, sino las llagas del amor en la cruz. Ni grandes logros ni humildad, provecho alguno pueden dar, solo la sangre de Jesús en la cruz. Yo me gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. Cual flores se marchitarán, fama y belleza pasarán, mas vida eterna Cristo da. Yo no me quiero apoyar en fama, ciencia o potencial, mas yo me apoyaré en Jesús. Yo me gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. Dos cosas que quiero contar son mi valor e intimidad, pues mi rescate el valor en la cruz. Yo me gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. Yo me gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. Gracias, os podéis sentar. Buenos días. Creo que llevo desde el principio de verano que estoy preparado para que termine el verano. ¿Sabes lo que pasa? Que tenemos mucha gente fuera. Gedeón vuelve el martes si hace todas sus conexiones en Washington DC y luego también en Madrid. Tenemos ganas de verle otra vez. No podemos ver a Elizabeth hasta que vuelve en diciembre, ¿no? Entonces tenemos que esperar un poco más para ver a ella, pero la semana que viene vamos a ver, creo que otra vez, algunas familias en nuestra iglesia que están fuera para tomar las vacaciones. Me alegro ver a Ana Mari otra vez, que estás mejor ahora. Bastante. Muy bien, pues estaba un poco malita durante esa semana, estuvimos orando por ella y por todos los que están de viaje ahora. También a mí me encanta ver a Virtudes otra vez, de vuelta a 2 semanas, visitando a tu mamá, ¿no? Sí. Pues me alegro verte y me alegro escuchar que todo está bien.
Vamos a seguir con nuestra serie de sermones. Realmente es la última predicación, el último mensaje. Silas, ¿lo puedes poner ahí? Que se llama Reformas, una serie de sermones sobre los libros de Esdras y Nehemías. Y hoy voy a tocar el último capítulo y un tema que es la renovación de Dios es continua. Yo sé que después de leer esa lectura bíblica, tú dices, pues, Pastor Justin, ¿cómo es la renovación de Dios continua hablando de los israelitas en este momento, el pueblo de Dios ahí en Jerusalén, porque no han guardado ninguna parte del pacto de Dios que renovaron en el capítulo 10? Pues vamos a mirarlo. Y hoy voy a predicar un mensaje un poco diferente. Normalmente voy cogiendo puntos y hablando de lo que están haciendo durante el mensaje, pero hoy va a ser un poco diferente. Voy a tocar el capítulo durante la introducción, ¿vale? Y luego vamos a sacar 3 lecciones que debemos aprender de este capítulo, ¿vale? Cómo podemos aplicar ese capítulo y todo el libro de Nehemías y también de Esdras, y cómo podemos ver la renovación o la reforma que Dios está haciendo en nosotros como una obra continua en nuestras vidas, ¿vale? Entonces vamos a orar y vamos directamente al mensaje. Padre, te sea gracias por ese día tan precioso que nos ha dado. Gracias por el frescor de esta mañana. Yo sé que llevamos bastante tiempo deseando que bajen las temperaturas. Te pido en ese momento que tú cuidas de cada persona que está fuera ahora, o de viaje, de vacaciones, que está trabajando en otro sitio, que está enfermo, lo que sea. Mientras que están fuera, pues te pido que tú proteges a ellos y que puedes traerlos de vuelta a 2 semanas a la Iglesia Bautista Olivar otra vez con bien, para que podamos saludar a nuestros hermanos y también compartir o tener ese tiempo de compañerismo entre nosotros como el cuerpo entero. Te pido en ese momento que tú puedes guiar mis palabras, tú puedes dejar claro en mi mente exactamente lo que tengo que decir. Y si hay algo que he puesto aquí en el mensaje, Padre, que llevo tiempo pensando, orando sobre cada cosa que he puesto aquí, pero si hay algo que no debo compartir hoy en este mensaje, pues que me frenes según tu Espíritu Santo. Te pido todas esas cosas en Jesucristo. Amén. Hoy llegamos a este último episodio, ese último momento del libro de Nehemías. Es un capítulo, como hemos hablado, triste, porque el pueblo no cumple con su pacto con Dios. Pero también es un capítulo importante para nuestro crecimiento y también para este pueblo. Sin este capítulo estaríamos completamente equivocados acerca de la obra de la renovación de Dios. Cómo funciona, cómo se mantiene, dónde se encuentra. Realmente vamos a tener una idea totalmente opuesta de lo que es bíblico acerca de cómo Dios va reformándonos. Sin este capítulo seríamos destruidos por nuestras propias fallas, porque no buscaríamos a Dios para su renovación continua, porque vamos a tirar también la toalla, levantando nuestras manos arriba, diciendo, pues, no puedo más. Para entender ese episodio necesitamos comprender la línea de tiempo. Nehemías había sido instalado como gobernador de Jerusalén, pero Nehemías tenía otro trabajo como funcionario clave del rey de Persia, Artajerjes. Recordamos, como hemos visto a Nehemías al principio, él fue el copero del rey. El viaje de Nehemías y su trabajo en Jerusalén fue posible gracias a la generosidad radical de ese rey Artajerjes. Durante 12 años, Artajerjes permitió que Nehemías sirviera como gobernador en Jerusalén. Es lo que hemos visto no solamente al principio de Nehemías, sino también en el capítulo 5, versículo 14, dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes
hasta el año 32, 12 años. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Entonces estaban ahí por lo menos 12 años, es lo que vemos aquí en esa primera parte del libro de Nehemías hasta el capítulo 13, ¿vale? El libro de Nehemías no detalle estos 12 años. No hablamos de cada año en esos 12 años, sino que se enfoca en la reconstrucción inicial de los muros de la ciudad y en el resurgimiento del pueblo de Dios. Pero llegó el momento en que Nehemías regresa a Persia. Recordamos de que Nehemías al principio tenía que nombrar al rey cuánto tiempo necesita para hacer la obra que tenía que hacer ahí en Jerusalén. Entonces, llega ese momento en que Nehemías tenía que regresar a ver ese rey otra vez. Entonces Nehemías regresó con el rey Artajerjes en Persia y dejó a la gente en Jerusalén con el liderazgo local. Yo quiero hablar como un líder en esta iglesia. Es difícil salir, no porque no tienes confianza en la gente que se quedan aquí o que se quedan en el lugar, sino que tu corazón está ahí. Entonces yo puedo imaginar cómo siente Nehemías en ese momento a hacer todo el trabajo que ha hecho con esa gente y luego tener que dejarles en un sitio sin un líder, solamente algunos líderes locales, y no sabemos exactamente cómo estaban funcionando esos líderes como un grupo. Después de algún tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero debe haber sido algunos años. Recordamos, es un viaje de mucho tiempo y además que tiene que pasar tiempo ahí con el rey contando todo lo que ha pasado, todo lo que han hecho. Entonces pensamos que por lo menos un año, quizás más que un año. Nehemías pidió permiso al rey, quien le permitió regresar a Jerusalén. Otra vez, tenía un corazón de estar con su gente. Es lo que vemos en versículos 6 a 7 de nuestro capítulo, de Nehemías 13. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Su corazón estaba en Jerusalén. Él quería volver, ansiaba volver a la ciudad santa otra vez, el lugar en el que había pasado 12 años importantes de su vida. El rey accedió a su pedido y envió a Nehemías otra vez de vuelta a Jerusalén para que pueda seguir siendo gobernante ahí o gobernador ahí. Entonces Nehemías regresó a esa ciudad santa. Podemos imaginar cómo fue ese regreso o lo que estaba pensando en su corazón en los días de viaje, con ese deseo, esa ansiedad de llegar a ver su ciudad otra vez. Había tenido una larga carrera, primero ascendiendo a la estructura del poder en Persia, luego como gobernador de Jerusalén y luego nuevamente en Persia. Probablemente tenía alrededor de 60 años, es lo que pensamos en ese momento, y esté ahora mismo al final de su carrera. Está al final de lo que va a hacer en el ámbito laboral. El pacto que Nehemías había firmado con más de 80 personas se cierne sobre ese pasaje. Es lo que hemos visto en Nehemías capítulo 10, ¿no? Años antes, todos habían dicho que no se casarían con personas incrédulas, que guardarían el sábado y que diezmarían y darían otras ofrendas a la adoración en el templo. Uno puede imaginar a Nehemías anticipando estas prácticas y
esa santa sociedad durante su viaje de 8 meses desde Persia a Jerusalén. Yo puedo imaginarlo. Me acuerdo cuando estuvimos ahí en los Estados Unidos, aunque estuvimos disfrutando del tiempo con familia, tiempo en nuestra iglesia ahí en Virginia, pero también tener ese parte de mi corazón que deseaba volver a nuestro sitio, volver a trabajar otra vez y pasar tiempo con vosotros. Pero cuando Nehemías llegó a Jerusalén, sus esperanzas se desvanecieron porque el pueblo estaba en desorden espiritual otra vez. Han vuelto al mismo sitio de antes. Habían roto todos los votos del pacto firmado, por lo que Nehemías inmediatamente se puso a trabajar. No solamente rompieron un voto, sino que todos. El compromiso que hicieron ya no existe. Se presenta Nehemías en este episodio como un hombre anciano y maduro que camina de cerca con Dios, se humilla y encomienda su trabajo a Dios mientras ayuda a renovar nuevamente al pueblo de Dios. Es lo que vemos en Nehemías, un gran líder de Jerusalén. Habían quebrantado los 3 votos el pueblo que le había hecho a Dios. Así que Nehemías se dispuso a corregir cada problema del pueblo. Él sabía dónde tenía que atacar, dónde tenía que tratar con la gente y empezó a meter las manos en la masa. El primer problema que Nehemías descubrió es que la casa de Dios ha sido abandonada. La última línea de su pacto que ellos firmaron en el capítulo 10 es lo que encontramos al final de ese capítulo 10, versículo 39, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y vamos a fijar en esto, y no abandonemos la casa de nuestro Dios. Ellos firmaron un pacto que termina así, que no van a abandonar la casa de Dios. ¿Y qué es lo que encontró Nehemías? La casa de Dios abandonada otra vez. Pero cuando Nehemías llegó, se sorprendió al descubrir que Tobías, uno de sus principales oponentes, vivía en Jerusalén. Como amonita, se le prohibió estar ahí. No podía vivir en Jerusalén en ese momento. Y como nos muestran los primeros versículos, todos los sabían. Eso no fue solamente algo de los sacerdotes y los levitas. Todos los que estaban viviendo en Jerusalén sabían que Tobías estaba en Jerusalén viviendo ahí y no debería estar viviendo en Jerusalén. Pero no solo estaba en Jerusalén, estaba en el templo mismo. Estaba viviendo en un apartamento, porque realmente no es apartamento, están utilizándolo como apartamento, como un piso. Estaba viviendo en el templo, había sido invitado ahí por el sacerdote que está gobernando no solamente sobre lo que está pasando en el templo, sino que es un enfoque, es un líder de los israelitas. Ese sacerdote Eliasib. Tobías se había convertido en pariente de Eliasib a través del matrimonio, por lo que Eliasib decidió tomar una cámara que estaba destinada a almacenar ofrendas para los sacerdotes, limpiarla y presentarla a Tobías como apartamento. Vamos a leerlo, versículos 4 a 5. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Eso fue la primera mala decisión, que empezó en esa relación con Tobías a través de un familiar. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios
del diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas y los cantores y los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Y hablando de ofrendas, Nehemías descubrió que los sirvientes del templo, los cantores, los porteros, como hemos hablado antes, no estaban recibiendo su paga, no estaban recibiendo su salario. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Porque han vuelto a sus campos a cosechar. ¿Por qué? Porque hacía falta trabajar en el campo porque no estaban recibiendo las ofrendas que deberían recibir. Es lo que vemos en el capítulo 13, versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas, los que sirven en el templo, no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Han vuelto a sus campos para trabajar en los campos para que pudieran comer. No pudieron estar ahí sirviendo y luego comer de las ofrendas que pertenecen a ellos, sino que tuvieron que servir y luego también salir para trabajar la tierra otra vez. Así que el personal del templo tuvo que volver a sus campos y trabajar la tierra. El segundo problema que descubrió Nehemías fue que el sábado de Dios estaba siendo profanado. Otra vez van con el mismo camino. Hacían vino los sábados, compraban y vendían el sábado y comerciaban con extranjeros en el sábado. Es lo que vemos en versículos 15 a 16. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que, acarreaban, ¿sí? ¿Lo he dicho bien? Acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que tenían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Sin el sábado, pues Israel perdería su distinción. Eso es una de las primeras cosas que Dios hizo con ellos, para hacerlos distintos, y eventualmente se desvanecería entre las naciones. Y las generaciones anteriores fueron forzados al cautiverio después de ignorar el sábado durante largos momentos en su historia, por lo que estas personas pusieron en peligro su futuro y el futuro de sus hijos con su desobediencia. Podemos imaginar que no solamente vamos a abandonar el templo y no vamos a dar las ofrendas que hemos dicho que vamos a dar, no vamos a cuidar de los siervos de Dios en ese momento, sino también vamos a llevar nuestras cosas para vender en el mercado el sábado, y vamos a dejar a otras personas pescar y luego traer el pescado para que nosotros podamos comprarlo el sábado, cuando sabemos que es prohibido. Y todo lo que pasó en el cautiverio es debido a nuestra desobediencia, igual de lo que estamos haciendo ahora. ¿Podemos imaginar esto? El tercer problema que descubrió Nehemías fue que el pueblo de Dios se había estado casando con incrédulos de Asdod, Amón y Moab. Es lo que vemos en versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Uno de los hijos de los sacerdotes en la línea del sumo sacerdote incluso se casó con la hija del principal rival de Nehemías, como hemos hablado, Sanballat, el horonita.
Es lo que vemos en el versículo 28. Y uno de los hijos de ese nombre me va a costar. Joiada, vale. Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat, hornita, por tanto, lo ayudenté, no sé cómo decir esto, de mí. La consecuencia de esos matrimonios fue que la mitad de sus hijos no podían hablar el idioma de Judá. ¿Podemos imaginar esto? Vivimos al lado, pero el hecho de que tú vas a casar con otra nación, con una mujer de otro sitio, tus hijos no van a saber nada de tu Dios, no van a saber nada de tu cultura. Es lo que vemos en el versículo 24. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Esto preocupó a Nehemías, no porque fuera, ¿cómo es esa palabra? Xenófobo, no está actuando bajo un sentimental de racismo, sino que él sabía que los niños no podían aprender acerca de su Dios, que es la cosa más importante, y su pacto, de Dios y su pacto, si no hablaban el idioma del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible tener hijos en nuestra familia que van a saber de Dios si no tenemos una forma de comunicar quién es Dios con ellos? La comunidad del pacto estaba destinada a morir si no lo transmitirían a la próxima generación, pero no podrían mientras la próxima generación no pudiera entender lo que significa el pacto. Nehemías respondió a los tres problemas de manera agresiva y directa. No creo que nadie hubiera llamado a Nehemías después de leer ese capítulo como un buen hombre, entre comillas, o un alma gentil en base de esas interacciones con el pueblo de Dios. En nuestros tiempos modernos se considera que ser amable es la esencia de la piedad. Pero hubo muchas ocasiones en que Moisés, David, Pablo y Jesús mismo no fueron amables con la gente con quien encontraron. Y no podían serlo. Y cumplieron con el propósito de Dios. De vez en cuando los líderes y como cristianos en general, de vez en cuando tenemos que ponernos firmes. Y tenemos que actuar de una forma que la gente pueda decir, eso no ha sido tan amable. Pero es para el bien, no solamente del pueblo, sino para cada individuo en el pueblo. Cuando Nehemías descubrió que la casa de Dios estaba abandonada, que Tobías vivía en una de las cámaras del templo y que no se les pagaba a los trabajadores del templo, se enojó mucho. Esta ira santa o justa lo llevó a tirar todas las pertenencias de Tobías. Yo puedo imaginar esa escena. Yo lo miro como el templo, ¿no? Jesús levantando las mesas. Todas las pertenencias de Tobías fuera de la cámara, limpiarlo y traer los utensilios otra vez para almacenar lo que es la ofrenda otra vez, que es el uso específico de esta cámara, no un apartamento, un piso para un incrédulo. Es lo que vemos en versículos 7 a 9. Para volver a Jerusalén, entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara de los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera. Voy a tomarme una pausa aquí. Cuando los líderes espirituales
ven que hay pecado y que nosotros estamos realmente siguiendo el pecado, olvidando lo que Dios ha dicho, pues esto causa dolor. Un dolor espiritual, no un dolor físico, pero hasta que de vez en cuando lo sentimos en el cuerpo, ver a gente tomar malas decisiones. Y arrojé, me encanta, todos sus muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiesen la cama. Eso no fue, por favor, ¿podéis limpiar la cama? No, que limpien la cama. Podemos ver a un hombre fuerte, aunque es mayor ahora, pues yo puedo ver sus ojos y la intensidad que tiene. Y hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. A mí me encanta. Había algunos momentos en que yo quería otra vez tirar los muebles, ¿vale? De vez en cuando. Luego confrontó los funcionarios, nombró un nuevo departamento de tesorería, y reinició el sistema del diezmo. No vamos a leerlo, pero es lo que vemos en versículos 10 a 13. Cuando Nehemías vio que se profanaba el sábado de Dios, advirtió a todos acerca de su desobediencia antes de confrontar a los nobles a cargo mientras él no estaba. Es lo que vemos en versículos 15 a 17. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también con uvas de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que tenían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá, no enfocando en la gente que estaban viendo para comprar, también hacen cosas con ellos, pero él reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Está diciendo, no puedo creer que estáis haciendo esto otra vez. Recordamos el momento cuando hicimos el pacto, lo que estuvimos haciendo antes y el caos que había y también el dolor que conmovió esto en nuestras vidas. Les recordó de su historia. Fueron al cautiverio por el mismo comportamiento. Luego ordenó que se cerraran las puertas e incluso colocó su propio personal y luego levitas en las puertas de la ciudad para asegurarse que los comerciantes que vienen de fuera no pueden entrar en el sábado. Me encanta. Es lo que dice versículos 19 a 22. Y les advirtió a los comerciantes, si tratan de quebrantar el sábado de nuevo, les impondré las manos. Si vienes aquí otra vez, pues no voy a ser tan amable. Me encanta. Y cuando Nehemías vio cómo el pueblo de Dios estaba transigiendo a través de matrimonios mixtos con extranjeros incrédulos, los enfrentó y los maldijo y golpeó a algunos de ellos y les arrancó el pelo. Pensamos que es el pelo de su barba. Yo no puedo imaginar esto. Solamente limpiar la barba un poquito, de vez en cuando hay un sitio donde se coge la máquina y esto duele, ¿eh? Yo no puedo imaginar Nehemías cogiéndoles por la barba y arrancándole el pelo. Pero eso fue normal en ese momento. Los obligó a hacer un juramento de no practicar más este pecado.
recordándoles que incluso la grandeza de Salomón fue destruida por mujeres extranjeras. Es lo que vemos en versículo 25 a 26. Vamos a leerlos. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Luego persiguió al joven sacerdote, me encanta, descendiente de Eliasib, que se había casado con la hija de Sanballat, lejos de su presencia. En cada etapa de la obra de Nehemías, lo que vemos aquí, que él oró a Dios en privado, después de cada cosa que hizo. En el versículo 14 dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Y luego en el versículo 22 dice, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por eso acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y luego también el versículo 31, y para la ofrenda de la leña y en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías sabía una cosa, él no es nada si Dios no está con él. Él sabía de lo que estaba haciendo no era una cosa posible sin el poder de Dios en su vida. Pero ¿qué vamos a hacer con este final del libro de Nehemías? ¿Qué vamos a hacer con este final? No me parece un capítulo de alegría, ¿verdad? ¿Esto está destinado a ser una decepción increíble en nuestras vidas? Hemos llegado al final de ese libro, de ese gran líder de Israel en este momento, y termina así. ¿Deberíamos terminar el libro pensando que la renovación de Dios es imposible? ¿Desearíamos que la historia hubiera terminado con la nota alta del capítulo 12, después de tomar ese pacto y luego tener toda esa renovación, la alabanza y esas cosas pasando? Pues vamos a considerar 3 lecciones que podemos aprender de este capítulo y también de lo que podemos aprender a lo largo de todo ese libro. La lección número 1. Debemos esperar en la renovación continua de Dios. He puesto la palabra esperar porque es una esperanza. Muchas veces no lo vemos, muchas veces no lo sentimos, muchas veces vemos nuestros propios fallos y podemos desconfiar. Pero debemos esperar en la renovación continua de Dios. Nehemías en ese pasaje sigue siendo el hombre, mensajero y ministro de Dios. No ha fallado. Bueno, siendo un hombre, quizás que ha fallado. Pero sigue siendo hombre, mensajero y ministro de Dios. Es un instrumento en la mano de Dios. En lugar de ver esto como un final deprimente,
para una historia gloriosa, debemos regocijarnos de que Dios no es como el Hollywood, las películas que vemos en Hollywood, que siempre tiene un fin deseable, o un fin amable, un fin bonito. La vida muchas veces no es así. Bueno, por lo menos debemos regocijarnos por ahora. Lo que quiero decir es que si tuviéramos que escribir la historia, podríamos desear terminar la historia con la nota alta, como he dicho antes en el capítulo 12. Ellos alabaron a Dios sobre los muros que habían construido, la gente regresó a Jerusalén y se habían comprometido a un futuro con Dios. Todo estuvo muy bien. Eso fue un momento de alegría, de gozo, hasta que el gozo se escuchaba muy lejos de la ciudad. Hasta que no lo fue. Todo estaba muy bien hasta que todo se convirtió en un caos. Pero aunque rompieron su pacto con Dios, Él no rompió su pacto con ellos. Tenemos que recordar una cosa. Hay dos partes de ese pacto en ese momento, los judíos y Dios. Los judíos sabemos que no son fieles, pero sabemos que Dios es fiel siempre. No hay sombra de cambio en Él. Entonces, ellos no han sido fieles a su parte, pero Dios no rompió su pacto con ellos. Eran su pueblo, una nación destinada a bendecir a todas las naciones, y Él trabajaría para cumplir esa promesa en sus vidas a pesar de sus fallos. Así que envió a Nehemías al final de su carrera el ministerio para revivir o renovar el pueblo una vez más. Esto es gracia. Esto es gracia. ¿Qué merecía el pueblo en ese momento? Destrucción. Pero ¿qué quería hacer Dios con ellos? Reforma, renovación. Nos muestra la naturaleza paciente de Dios. Es tardo para la ira y grande en misericordia. Y aunque podamos esperar y desear un entusiasmo perpetuo, Dios no lo hace. Un día vendrá nuestra última resurrección y renovación, nuestra glorificación para los hombres que están aquí. Estamos esperando este momento, esa última resurrección, esa última renovación en que no vamos a fallar, otra vez. No vamos a tener la presencia de pecado en nuestras vidas, pero hoy estamos acosados por los picos y los valles de la vida. Tanto en los altibajos debemos buscar la novedad de vida que es nuestra en Cristo. Pero Dios sabe que estamos en una batalla constante entre la carne y el espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5. Eso fue uno de los pasajes que estuvimos estudiando con los hombres, pero vamos a mirarlo. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 23. Digo pues, andad en el Espíritu, que habla de esfuerzo que tienes que andar en Él, y no satisfaguéis los deseos de la carne. Entonces, si nosotros realmente decidimos andar en el Espíritu, andar en las cosas que Dios nos ha dejado escritas, pues dice que no vamos a satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. No tenéis que seguir esa ley. Aunque hay esa lucha en vosotros, no tenéis que ceder paso a la carne, sino que podéis seguir con la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto que ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y vamos a enfocarnos en versículos 24 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Estamos esperando esa última glorificación, esa última renovación que vamos a recibir, pero hoy día podemos disfrutar de la continua renovación de Dios en nuestras vidas, en nuestra santificación. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros, que está obrando esta obra, produciendo el fruto suyo en nosotros. Amor, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y tales cosas no hay ninguna ley que va en contra. Pero lo que estoy intentando o tratando de señalar es que Dios está al tanto de esta batalla y está trabajando continuamente para renovarnos. Él sabe lo que es nuestra lucha. ¿Por qué? Porque Jesús vino a esta tierra, vivió en nuestra carne, con toda la tentación que hemos tenido o que tenemos. Él también tuvo esa tentación, pero sin pecar. El Padre nos da su palabra y nos llama a su familia. El Hijo nos dio su justicia y vive para interceder por nosotros hoy. Y el Espíritu es nuestro guía que nos explica a Dios y obra para llevarnos a una mejor semejanza a Cristo cada día. Dije que deberíamos alegrarnos de que Dios no es como Hollywood, al menos por ahora. Pero todos los finales felices, ficticios de las películas que está produciendo Hollywood apuntan a un anhelo interno en el alma humana. Un anhelo ciertamente puesto ahí por Dios. Deseamos un fin amable. Deseamos un fin feliz. Deseamos realmente experimentar este amor. Un día todas nuestras paradas, arranques y reinicios serán reemplazados por nuestra resurrección final, nuestra renovación final, y nunca volveremos a fallar. Es la glorificación. Debemos esperar la obra continua de renovación de Dios en nuestras vidas. El final será feliz para los hijos de Dios, para los que son de su familia, los que son sus hijos según la decisión que han tomado de aceptar a Jesucristo, su sacrificio en la cruz. Y será solo el comienzo de un entusiasmo por Dios y por los demás que nunca se desvanece. Hoy día no es lógico ni aconsejable buscar ser feliz siempre, porque sabemos que hay altibajos. Si tu deseo es estar feliz siempre, pues vas a ignorar las cosas que tú puedes aprender y que Dios quiere que aprendes en los valles. Pero un día llegaremos a un fin en que vemos solamente felicidad siempre. La segunda lección. Debemos dar la bienvenida a la renovación disruptiva de Dios. Cuando estás trabajando, ¿te gusta cuando la gente viene para hacer una interrupción en tu vida? No, claro que no. La segunda lección que debemos acoger es la renovación disruptiva de Dios. Tenemos que realmente aceptarlo, acogerlo, amarlo. En ese pasaje, el pueblo se había alejado constantemente de Dios y de su pacto con Él.
Hebreos dice en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pero el pueblo de Jerusalén no había prestado atención a lo que Dios estaba haciendo. En cambio, se alejaron de él. Aún así, Dios fue fiel con ellos. Como dijo Pablo en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Es su pueblo. Pertenece a Dios y Él va a ser fieles a ellos, a pesar de su fidelidad. Así que Dios interrumpió sus vidas con las respuestas discordantes de Nehemías como un mecanismo para despertarlos de su sueño. Esa interrupción tan brusca de Nehemías fue el plan de Dios para decirles: abrir vuestros ojos. Aparentemente no era el momento de palabras amables y empujones hacia la santidad. Mira, podéis hacer mejor ahora, ¿no? Podéis hacerlo mejor. Mira, tenéis que prestar atención a lo que dice Dios. No, fue el momento de confrontación audaz de un líder guiado por el Espíritu Santo de Dios en su vida. Nehemías estaba trabajando de despertar a la gente de un profundo sueño espiritual. No tenían idea de cuánto se habían deslizado o alejado de Dios. Así que Nehemías actuó como una jarra de agua fría arrojado sobre un adolescente durmiendo. Si Dios no interrumpiera nuestras vidas, especialmente cuando nos desviamos y nos alejamos de Él, seríamos como niños que nunca son disciplinados o nunca han sido disciplinados. Conoces el tipo, nunca han escuchado no, comían lo que quieren, duermen donde quieren. Están utilizando lo que quieren, viendo lo que quieren. No hay ningún límite en su vida y todos nos preguntamos en silencio cómo serán cuando sean adultos y sabemos la respuesta. Siguen siendo iguales cuando son adultos como en su niñez. Pero Dios es un buen padre, por eso entra en la escena cuando es necesario y hace esa disrupción, ¿es la palabra? Esa introducción en nuestras vidas. Él interrumpe nuestra forma de hacer las cosas. Él entra para hacernos despertar. A veces esto es discordante. Estoy seguro de que muchos de vosotros tenéis historias de rebelión contra Dios, donde Él permitió que algo drástico te sacara de tu trayectoria en tu vida. Creo que cada uno, si vamos a ponernos aquí a contar las historias o contar nuestro testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, vamos a contar historias en que nosotros estuvimos lejos de Dios, pero Dios dejó algo fuerte pasar en tu vida para coger tu atención otra vez. Pero a menudo Dios hace esto de maneras sutiles. Una palabra de sabiduría o conocimiento, una verdad de las Escrituras que has leído, un ejemplo de piedad de otra persona. Todo esto puede sacarnos del estancamiento en nuestras vidas en que estamos muy lejos de Dios. Y a veces Dios nos interrumpirá con un Nehemías en nuestras vidas. Una persona que nos confrontará como Nehemías confrontó a su generación. Pueden ser un pastor, un amigo, un cónyuge o un mentor, pero cuando entren en tu vida, no los resistas. Debes recibirlo, debes
anhelar el hecho que Dios está intentando coger tu atención otra vez. Aunque Nehemías parecía duro, él era el regalo de la gracia de Dios para este pueblo en ese momento. La reacción de Pablo ante las acciones de Pedro, ante las acciones de Pedro con los gentiles es un ejemplo de esto. Vamos a mirarlo, Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 16. Pedro está comiendo con los gentiles en esa iglesia en Galacia. Y versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, los que son de la iglesia en Jerusalén, que son judíos convertidos, que todavía estaban siguiendo las normas de los judíos, ¿vale? Que no fue algo mal, su fe estaba en Jesús, pero estaban siguiendo las normas de los judíos. ¿Dónde estaba? Algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Él tenía miedo de lo que van a pensar los judíos cristianos, si él está comiendo con los gentiles. Y en su simulación participaban también los otros judíos que estaban ahí, los que vinieron de Jacobo también, los que estaban en esa iglesia, de tal manera que aún Bernabé, un compañero de Pablo, que Bernabé fue también arrasado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído que en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. A mí me encanta. Pablo tenía que hacer una confrontación pública ante todos, diciendo, no estáis viviendo según la verdad del Evangelio, lo que estáis haciendo es ser hipócritas. Podemos imaginar el escenario. Esa escena, los ojos de la gente mirando, pero sabemos que no vemos esa misma reacción de Pedro otra vez en su vida, por lo menos mencionado. Y además que también tenemos un concilio en Jerusalén que también hablaba de esas cosas y poniendo normas en cuanto a los judíos y los gentiles. Vemos que esto fue una cosa para quitar los ojos de Pedro en los hombres y ponerlos otra vez en Jesús. La verdad del Evangelio. Debemos dar la bienvenida a las interrupciones de Dios en nuestras vidas, ya que obran su renovación en nuestras vidas. Y la última lección, número 3. Debemos buscar la renovación duradera de Dios. Como dije, hay algo de gracia en la voluntad de Dios de restaurar y renovar continuamente su pueblo. Pero ¿hay una esperanza de un cambio verdadero y duradero? ¿Estamos condenados a un ciclo de avivamiento como el de Jueces, seguido de compromiso o de transigencia, seguido de derrota, seguido de arrepentimiento otra vez, seguido de más avivamiento? ¿Hay alguna permanencia en la renovación que Dios obra en nosotros? La respuesta es sí, como hemos hablado. Esta glorificación, esa renovación final que Dios va a hacer en nuestras vidas, es esto. Debemos buscar esa renovación, desearlo, estar presente ahora mismo mirando a ese futuro, ¿verdad?
que Dios tiene planeado para nosotros. A la iglesia en Corinto, Pablo enseñó que el antiguo pacto, de Moisés y la ley era un ministerio de muerte y condenación que está llegando a su fin y desvaneciendo. Pero dijo el nuevo pacto que Jesús trajo es el ministerio del Espíritu, no de la muerte. Un ministerio de justicia, no de condenación. Y un pacto que existe en permanencia, es permanente, que nunca salir de la escena. Es lo que vemos en 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 a 11. Y si el ministerio de la muerte grabado con letras de piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, hablando de lo que fue escrita en la piedra, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Lo que vemos al final, lo que recibimos en Jesucristo, esa obra o ministerio del Espíritu, esa obra de justicia, esa obra permanente en nuestras vidas. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respeto en comparación con la gloria más eminente. Lo que fue glorioso, lo que fue escrito sobre las piedras, en el momento fue glorioso, pero no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora y lo que es por venir. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, lo que no tiene fin. Las diferencias entre Moisés y los cristianos encarnan la diferencia entre los dos pactos. Dijo Pablo, escribió que cuando Moisés iba a pasar tiempo con Dios, su rostro brillaba, pero como el resplandor se desvanecería, Moisés cubrió su rostro con un velo. No quería que los otros israelitas se desanimarán por la gloria que va a desvanecer. Es lo que vemos en también versículos 12 a 13. No vamos a leerlo por el tiempo. Pero Pablo dijo, nosotros los cristianos podemos quitarnos el velo delante de Dios porque Él nos transforma permanentemente por el poder del Espíritu Santo. Es lo que vemos en versículo 18 del mismo capítulo 3 de 2 Corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velo, descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y esta es una gran lección que nos deja, el libro de Nehemías. El liderazgo de Nehemías y la energía del pueblo no pudieron producir un cambio verdadero y duradero en sus vidas. Pero se les había prometido un día en que Dios los cambiaría por dentro al escribir su ley en sus corazones. Jeremías capítulo 31, versículos 33 a 34 dicen, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías y Ezequiel les habían hecho estas promesas antes y durante
el cautiverio en Babilonia y luego en Persia. Y ahora la generación de Nehemías ha regresado de Babilonia. Aún así, sin embargo, la ley no estaba escrita en sus corazones en este momento. Aún así, fracasaron. No habían recibido el cambio interior prometido todavía. Entonces Nehemías termina señalándolos, o señalando a nosotros, mejor dicho, un cumplimiento futuro, lo que va a venir por Jesús. La respuesta siempre es Jesús. Cuando vino, trajo consigo el camino de perdón, la justicia impartida y la renovación y transformación permanente del hombre y de la mujer. Podemos ponernos en un frenesí emocional acerca de Dios a veces, pero nuestra carne no puede producir nada real. Podemos ponernos en un estado emocional cantando las canciones. Lloramos durante las canciones de adoración y nos sentimos inspirados durante el sermón y comprometidos con Dios durante la invitación, pero al final del día, tal como es al final de ese libro, debemos buscar a alguien fuera de nosotros. Una y otra vez debemos mirar a Cristo para la renovación duradera. No hay renovación duradera sin Él. Podemos comprometernos de vez en cuando, podemos realmente hacer votos con Dios, podemos intentar forzarnos más, pero no hay ninguna cosa que nosotros podemos hacer permanentemente sin Cristo Jesús, porque Él es el que hace la renovación permanente en nuestras vidas. Él permanece en nosotros y su vida nos renueva y produce fruto en nuestras vidas, el fruto del carácter, el fruto de la transformación, el fruto del impacto en las vidas de los demás. Solamente Él producirá esas cosas en nosotros. Mientras que yo estoy aquí, yo puedo forzarme tengo que ser más paciente. No soy un hombre muy paciente, ¿vale? Pero no puedo producir paciencia en mi vida sin Jesús en mi vida. No una paciencia duradera, una paciencia que realmente tiene fundamento. Pero todo esto es por medio de Jesús. Lo que vemos aquí en Nehemías 13 es que Nehemías realmente está señalando a un futuro. Aunque no lo dice directamente, está diciendo, mira, tenemos que hacer esa renovación en nuestras vidas. Tenemos que mantenernos firmes en lo que Él dice. Tenemos que ser fieles a este pacto, esa renovación que hemos hecho con el pacto de Dios. Pero aunque tenemos altibajos, debemos mantenernos firmes, es lo que está diciendo a ellos. Porque es la misma cosa que vemos que hicieron antes, cuando estaban casando con extranjeros, cuando estaban casando con incrédulos, cuando no estaban guardando el sábado, cuando no estaban cuidando del templo y de la adoración en el templo. Debemos esperar la renovación continua de Dios. No porque somos perfectos en ese momento, sino que Él sigue transformándonos incluso hoy día. Por eso debemos realmente dar la bienvenida a esa renovación que es tan, disruptiva en nuestras vidas, que entra en nuestras vidas y causa un caos en nuestras vidas. Pero debemos dar la bienvenida a esto porque es Dios obrando en nosotros. Y eso nos lleva a esperar, no solamente esperar, sino buscar esa renovación
última que vamos a recibir al final de esta vida, cuando estamos en la gloria con Dios, cuando no tenemos que tener altibajos. No sé que no tenemos que tener, que no vamos a tener altibajos, porque vamos a estar en ese estado perfecto, que vamos a tener una vida, un cuerpo sin presencia de pecado y maldición del pecado original. Debemos buscarlo, ¿por qué? Es algo cierto en nuestras vidas. Es una promesa fiel. ¿Por lo que hacemos nosotros? No. ¿Por quién hizo la promesa? Que es el mismo Dios, el Jesús. Y damos gracias a Él, que no nos deja en ese estado carnal, con los altibajos que tenemos, con las complicaciones, con las rebeliones que muchas veces buscamos, que Él sigue trabajando. De vez en cuando, de una forma sutil. Otras veces, con alguien ahí para entrar en nuestras vidas y decir, pues tú eres un fracaso total. Vamos a ponernos de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra. No importa cómo viene, debemos recibirlo. Y así podemos ver la renovación de Dios continua y la reforma que Dios realmente quiere hacer en nuestras vidas. Todo el libro de Esdras, todo el libro de Nehemías, aunque está enfocado en un programa, ¿no?, de reconstrucción, realmente no es sobre un programa de reconstrucción o renovación. Es sobre cómo Dios va obrando en su pueblo. Siempre volviéndole a Él, cogiendo su pueblo. Mira, vamos a ponernos aquí otra vez. Vale, ok, vamos bien. Y luego se caen. Vale, vamos a hacer esto otra vez. Y luego se caen. Es la misma forma que Dios va obrando con nosotros. Buscando la reforma, la renovación continua en nosotros. Él no nos deja a un lado. Sigue trabajándonos. Vamos a orar. Padre, que sea gracias por esa serie de sermones enfocado en los libros de Esdras y Nehemías. Por lo menos para mí esa serie ha sido una bendición, estudiar esos dos grandes libros. Han hecho solamente estudiar esos libros ha cambiado mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, la forma de ver mi fracaso y la forma que veo tu obra en mí. Nunca me vas a dejar. Nunca me vas a desanimar. Tú dejas todo pasar en mi vida para mi bien y para tu gloria. Ayúdame a verlo claramente y ayuda a cada uno que está aquí a ver esto claramente para que cuando vienen estos momentos duros, no tiene que pasar tanto tiempo en ese momento tan duro, sino que se fijan en lo que estás haciendo en su vida, para que luego puedan cambiar lo que están haciendo, arrepentir de su pecado y confiar aún más en ti. Nosotros cambiamos. Padre, nosotros somos infieles de vez en cuando y más veces que queremos contar. Pero gracias que tú siempre eres fiel y nunca nos abandonas. Ayúdanos a esperar, dar la bienvenida y también buscar tu renovación continua, tu renovación destructiva en nuestras vidas y tu renovación duradera en nuestras vidas.
porque así vamos a estar bien animados. Vamos a recordar quién somos y quién eres tú. Y eso también va a darnos la oportunidad no solamente de disfrutar de esta vida dura que estamos viviendo, sino que podamos apoyar a otros también, ver la verdad de tu palabra y que ellos pueden vivir con esa misma conciencia. Te pido en este momento, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que no tiene la confianza de que tiene sus pecados perdonados y que han recibido tu salvación que tú ofreces a través de tu Hijo Jesucristo, que hoy es el día en que pone su fe en ti, en ese sacrificio. Te pido que esa persona realmente tiene la confianza y el deseo de tener a tu Hijo como su Salvador y tener sus pecados perdonados. Ayúdanos, Padre, de no salir de esas puertas como hemos entrado, sino que salimos cambiados y que aplicamos tu palabra. No aplicamos lo que ha dicho el pastor, lo que ha dicho el pastor en su predicación, sino lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado a través de la palabra de Dios y lo que Él está comunicando en nuestro corazón, en nuestro hombre y mujer interior. Te pido todas esas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues, Manolo. Muy bien, pues damos las gracias al Señor una vez más por su santa palabra. Y la verdad es que una vez más me siento como exhortado a cuidar de los detalles. Cambiando de canal, salió un programa de estos que hay tanto, de reformando hoteles y cosas de estas, ¿no? De estas personas que van y se ve un hotel de 4 estrellas o lo que fuese, y claro, pues tenía allí en el lavabo con el gel de la mano, era el del que se compra en el día y cosas así, y decía el hombre que los detalles, para darle la categoría de 4 estrellas, ¿dónde estaban esos detalles? Y entonces pues bajamos la guardia en las cosas del Señor, vamos da igual, y vamos permitiendo, como hay un versículo que dice, creo que lo he apuntado en Cantares, que dice, cazarme las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, que ya están las viñas en flor, ya están con eso, ¿no? Entonces pues se nos van colando esas zorras pequeñas en nuestras vidas y van destrozando la obra del Señor de alguna forma. Así que el Señor nos ayude a permanecer, a darle valor a las cosas del Señor. Como decía el Señor, cuando me vaya a traer un animal sacrificado, no voy a traer al que está cojo, al que está lisiado, traía al mejor. Vamos a traer las cosas mejor para el Señor. Vamos a darle lo mejor para Él. Y debemos de estar puliendo nuestra vida, nuestro corazón, nuestras actitudes, todos esos pequeños detalles que van a ser lo que va a valorar. Sabemos tener detalles con nuestra esposa, sabemos tener detalles con la iglesia, sabemos tener detalles con las personas que nos rodean, hasta con los que nos odian o son nuestros enemigos. Pues eso es seguir creciendo, que nos siga reformando. Ese hombre luego va reformando el hotel, va diciendo, mira, este jabón se quita, vamos a poner este dosificado bonito que tiene esta música, mira, le ponemos aquí y sale música. Pues vamos a perfeccionarnos, a seguir creciendo para ir glorificando al Señor de alguna forma, a ir dándole siempre lo mejor, a no bajar esa guardia para que no se nos cuelen esas zorras pequeñas que son juguetonas y que les gusta, porque podemos decir, hombre,
es que recibí a un extranjero, lo metí, no había sitio para él, lo metí allí en la casa del Señor, una buena obra, ¿por qué no? Podía apoyar mi actitud de haberlo hecho con eso. Es que era un extranjero y estaba aquí y bueno, no tenía sitio y lo metí allí en el tabernáculo, o sea, en el templo, perdón. Podía reforzar mi idea. Pero realmente era eso, o era que era amigo mío, era familiar, ¿verdad? Y entonces somos muy listos, el ser humano, para saber qué decisión tomar y cómo. Bueno, no me quiero enrollar más. Que el Señor nos ayude y que lo que nos ha compartido el pastor Justin pues siga tratando nuestros corazones, nuestra mente para transformarnos para su gloria en esa gran reforma que sigue él haciendo continuamente. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestro anuncio. Ya se va estableciendo los nuevos horarios, ya vamos asentándonos en este nuevo curso que ya han comenzado, los críos también, algunos. Así que nosotros tenemos ya, los jóvenes ya no es todos los martes, sino que ahora ya es solamente una vez al mes y es el último domingo de cada mes. Así que los jóvenes tendrán esa reunión que ellos suelen tener de comida y del estudio de la palabra, pues que están estudiando contracultura, pues sería ya el último domingo del mes, ¿de acuerdo? Nosotros ya dejamos también los miércoles y los jueves, a ser solamente los miércoles con el estudio y sería a las 7:30 los miércoles, que vamos otra vez a retomar nuestra guía de biografías bíblicas. Así que este miércoles a las 7:30 comenzamos otra vez con las biografías bíblicas que dejamos. Recordamos nuestro retiro, que ya está más cerca, dos fines de semana, o sea, este fin de semana no, al siguiente, si Dios quiere, estaremos en este centro cristiano que se llama Los Naranjos y vamos a estar estudiando Filipenses. Así que estaremos disfrutando de la comunión juntos, de muchas actividades que hay pensadas y que están ahí fraguándose para disfrutar juntos y también de la palabra. Y está ese tiempo en armonía. Que el Señor nos bendiga, que nos guarde, ora mucho por ello para que todo vaya bien. Y bueno, tenemos nuestra ofrenda, como es habitual también, que ya sabemos que usamos los sobres y lo depositamos en el canasto que está a la salida. Y si es para los hermanos Mallorca, pues ponemos Mallorca, ¿vale? Y ahora pues Justin, pues vamos a celebrar la cena del Señor y Justin pues toma la palabra. Bueno, pues Gedeón, Silas, perdón, ¿puedes apagar lo de Facebook Live, porfa? Como es el primer domingo de